Damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tener nuestro culto dominical todavía transmitido vía Facebook, internet. Esperamos que ya sean los menos para que pronto podamos congregarnos, estén orando por ello. Así que tengamos eso en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestras oraciones, para que, si Dios lo permite, en unos 2 domingos más ya estemos congregándonos físicamente, y permitir también que sigamos teniendo esta bendición de hacer las transmisiones vía internet. El día de hoy, domingo, la prédica la tendrá nuestro hermano Fidel Pérez, aquí a mi lado, así que estemos orando por él, y él va a tener el estudio bíblico, la prédica el día de hoy. Los dejo con él, hermanos. Gracias. Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto estar compartiendo la palabra del Señor este día. Y estamos hoy en día en un momento de pausa. El mundo está en pausa, en espera de que las actividades económicas y sociales se reactiven, que los contagios disminuyan y en un futuro, esperamos no muy lejano, el virus deje de ser una amenaza. Mientras tanto, la vida acelerada a la que estamos acostumbrados está detenida. El Señor así lo ha determinado, tenernos en pausa y tenernos en el encierro. Este tiempo, hermanos, es una buena oportunidad para reflexionar sobre nuestra vida en el Señor. ¿Cómo ha sido estos años en los que hemos caminado con Dios? Yo no sé cuántos años tengas tú como creyente, 1, 2, 6, 10, no lo sé. Pero hoy es un buen tiempo para hacer esta reflexión. Y quiero que veamos las palabras de un hombre que en medio de la adversidad y el encierro también hizo una reflexión de su vida y de su caminar con el Señor. Estoy hablando del apóstol Pablo. Por eso he titulado a esta predicación: El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites pasar en tu palabra. Ruego, Señor, que uses mi vida y esta enseñanza para que tu nombre sea glorificado, que sea exaltado, Señor, y que podamos meditar en esta enseñanza de la vida del apóstol Pablo. Que tú nos hables a través de tu palabra y podamos ser obedientes a ella. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancias. Filipenses 1:21. Es un texto que todos conocemos, que muchos hemos memorizado, pero la pregunta es: ¿cómo llevó Pablo el texto a la práctica en su vida? Eso es lo que quiero que veamos en esta enseñanza, hermano. Y es que esta frase dicha por Pablo es una afirmación cargada de un gran significado para el apóstol, y también debe serlo para nosotros. Al decir esto, Pablo hace una confesión no solo de lo que cree, sino también de cómo se siente y experimenta la realidad de su salvación. Pero antes de entrar en el tema, quiero, a manera de introducción, hacer un breve resumen de la vida de Pablo. Él, un siervo de Jesucristo, de nacionalidad judía, y también tenía la ciudadanía romana, dedicó gran parte de su vida a predicar el evangelio a los gentiles, en gran parte del mundo conocido. Fue un misionero incansable. Aunque no siempre fue así, este hombre en su juventud fue formado en la más rigurosa de las sectas judías, los fariseos, a los pies de un gran maestro, Gamaliel, y el celo de su religión, que nunca reconoció a Cristo como el Mesías prometido, le llevó a perseguir a los primeros cristianos. Pero más adelante, mientras Pablo iba camino a Damasco a arrestar a los cristianos de ese lugar, el mismo Señor Jesucristo se le aparece y tiene un encuentro con él, y el Señor le otorga salvación. Esto lo puedes ver en Hechos 9. Después de este encuentro, Pablo fue uno de los más fervientes proclamadores y defensores del Evangelio. Él escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, casi la mitad, y realizó 3 viajes misioneros a través del mundo conocido, proclamando las buenas nuevas del Señor Jesucristo, enseñando el arrepentimiento y el perdón de pecados, sembrando iglesias en las ciudades que visitaba y mostrando a Cristo como el Señor y el Salvador prometido. Su servicio, hermanos, no fue fácil. Durante su ministerio, Pablo enfrentó toda clase de adversidades, como encarcelamientos
azotes, naufragios, varias veces lo apedrearon, lo corrieron, lo menospreciaron, pero de eso nada le importaba sino llevar el Evangelio de Cristo a los que no le conocían. Es más, Pablo sabía que estas adversidades sucederían. En Hechos 14:22, acompáñame a buscarlo en tu Biblia. Hechos 14:22, Pablo, después de haber sido apedreado en Listra por predicar el Evangelio y dejado como muerto, él después regresa nuevamente a Listra, a Iconio y Antioquía y confirma los ánimos de los apóstoles y les dice, confirmando los ánimos de los apóstoles, exhortándoles a que permaneciesen fieles en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esas son las palabras de Pablo. Él sabía que las tribulaciones eran parte de su ministerio. Y seguramente Pablo escuchó de los apóstoles las palabras de advertencia y de ánimo que el mismo Señor Jesucristo les dijo. Ahí en Juan 15, acompáñame también a buscar este texto. Juan 15, verso 18 y 19. Acompáñame, hermano. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuesen del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y más adelante, en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son palabras que el Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles. Y Pablo sabía entonces que las aflicciones eran parte de la vida del creyente. En resumen, esta es entonces la vida del apóstol Pablo, un ejemplo de entrega al ministerio, un incansable misionero, un apasionado proclamador del Evangelio que no le importaron las adversidades y que enfrentó muchas por causa de Cristo, porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya casi al final de su vida, Pablo fue una vez más encarcelado, esta vez por causa de la persecución que hizo el emperador romano Nerón a la iglesia cristiana. Pablo en este último encarcelamiento fue dejado solo de todos sus acompañantes, solamente Lucas estuvo con él y seguramente en la cárcel fue sentenciado a muerte. En medio de este escenario que te platico, durante los últimos días de la vida del apóstol Pablo, surge para mí una pregunta. ¿Qué había en la mente del Pablo al final de sus días? Imagina el escenario, está Pablo encarcelado, sentenciado a muerte. ¿Qué había en su mente, en su corazón? La respuesta o parte de la respuesta la podemos encontrar en la segunda carta que él escribe a Timoteo. Es muy probable que esta sea la última carta que escribe Pablo y lo hace desde la cárcel y poco tiempo antes de su muerte. En esta ocasión no tenía las facilidades que tuvo en su primer encarcelamiento en Roma, donde leemos en el último capítulo de los Hechos que estaba en una casa alquilada y que se le permitían visitas sin restricciones. En este encarcelamiento, en este último, está en una celda fría, sucia, con cadenas, sin esperanza de salir librado y dejado solo de sus acompañantes. ¿Qué hay en la mente de Pablo al encontrarse en esas condiciones, hermano? Lo vemos en la carta que escribe a su amado discípulo Timoteo. Es muy probable que Pablo vea a Timoteo como su sucesor en este ministerio. Así que en esta carta, en esta su última carta, él pone énfasis en la doctrina, en la enseñanza. Le da indicaciones pastorales a Timoteo. En la carta vemos que le exhorta a permanecer fiel a sus deberes, a retener la sana doctrina, a evitar el error y los falsos maestros y a poner su confianza en las Escrituras y predicar solo las Escrituras. ¿Te das cuenta? Aún sabiendo que su muerte está próxima, su preocupación es seguir instruyendo a la iglesia. Casi al final de esta carta, el apóstol
nos muestra su forma de pensar sobre su vida, ya estando cerca el final de sus días en esta tierra. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 4, del verso 6 al 8. Después Pablo de dar todas las indicaciones a Timoteo, él le dice, 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas son las palabras de Pablo. Sabemos las condiciones en las que se encuentra, y es increíble, hermanos, que no hay queja, no hay un lamento por la situación en la que se encuentra. En estos versículos, Pablo ve cerca su final y da una mirada atrás a su vida sin pena y sin remordimiento, y examina entonces su vida desde 3 puntos de vista. En el verso 6, él ve la realidad presente del final de sus días, para lo cual él ya estaba preparado. En el verso 7, él ve el pasado durante el cual ha sido fiel a la fe cristiana. Y en el verso 8, él ve el futuro en el cual anticipa recibir su recompensa celestial. Así que, hermanos, vamos a estudiar esta reflexión, estas palabras que Pablo hace de su vida desde estos 3 puntos de vista. Número 1, el presente de Pablo, en el verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que estaba sentenciado a muerte. Lo deja claro en este pasaje. No sabemos cómo él lo supo, si el Señor se lo reveló o ya habían dictado una sentencia en su contra, pero él tenía la certeza de que iba a morir. Y de ninguna manera, hermanos, debemos entender estas palabras como un lamento o una queja por parte de Pablo. Basta recordar cuál era el deseo más grande del corazón del apóstol. Y él lo escribe en Filipenses, ¿recuerdas? Lo vimos, Filipenses 1:21. Acompáñame con tu Biblia, por favor. Filipenses 1:21. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida del apóstol Pablo se resume en una palabra: Cristo. Lo que está diciendo es: mi vida es por Cristo y para Cristo. Fuera de Él no tiene sentido su existencia. Y si muero, representa esto una ganancia, pues voy a la presencia de Cristo, donde podrá glorificarle por toda la eternidad. Y más adelante, ahí en Filipenses 1, en el verso 22, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en entrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Lo ves? Ahí está afirmando su deseo. Pablo anhelaba estar con Cristo, era el deseo de su corazón. Sin embargo, en el verso 24 aclara las causas de seguir en este mundo. Verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo sacrifica su deseo de partir con el Señor por causa del servicio y edificación de la iglesia. Hermano, este debe ser el deseo de todo creyente: anhelar aquel día en donde nos encontremos con nuestro Salvador y le podamos ver cara a cara en toda su gloria y esplendor. Qué hermoso momento será aquel. Y mientras llega ese día, hermanos, que como Pablo podamos llevar una vida dirigida por Cristo a través de su palabra. En estos pasajes de la carta a los Filipenses podemos ver un poco del corazón de Pablo y el deseo que él tenía de estar ya en la presencia del Señor. Y entonces, regresando a 2 de Timoteo 4:6, lo que te decía, no debemos entender como un lamento cuando él dice: yo ya estoy para ser sacrificado. La traducción Reina Valera en este verso no nos ayuda mucho a entender lo que Pablo estaba queriendo decir. La traducción más acertada para sacrificio es la palabra libación. Una libación, en la tradición de sacrificio del Antiguo Testamento, era la ofrenda final a Dios de una serie de ofrendas previas. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo es que su muerte sería como una última ofrenda a Dios.
La Nueva Versión Internacional expresa mejor el sentido de este versículo. Dice: yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo estaba viendo su muerte como una última ofrenda a Dios. Tras una vida llena de sacrificios por causa de Cristo, él estaba dispuesto, aún con su muerte, a dar la gloria a Dios. Pablo no ve las cosas que no tuvo en vida, y más aún en medio del escenario que describimos, su vida en esos momentos, lejos de buscar escapar o ser librado, él busca glorificar a Dios con lo último que le queda y puede ofrecer su vida como una ofrenda a Dios. Él no tiene, hermano, más recursos que ofrecer, no tiene más tiempo que entregar, él solo tiene su vida y sabe que la tiene por poco tiempo porque le espera la muerte. Así que lo último que él tiene, que es su vida, y sabiendo que la muerte está cerca, decide ofrecerla a Dios como una ofrenda a Él. Esta es la realidad presente de Pablo y esta es su forma de enfrentarlo. Hermanos, cuando yo leo estas palabras, quedo sin aliento. Qué gran ejemplo del apóstol. Y pienso hoy en día, la iglesia, que muchas veces nos aferramos de muchas formas a este mundo, y las cosas que tenemos las queremos tener aún en mayor proporción, y lo que no tenemos nos lamentamos del no tenerlo. Y vemos aquí en las Escrituras a Pablo ofreciendo una vida de servicio y sacrificio a Dios, y aún en sus últimos días él ofrece lo último que le queda, que es su vida misma. Él termina encarcelado y sentenciado a muerte, y él no ve eso como algo desafortunado. Él no le da mucha importancia al sufrimiento. Todo esto lo ve más bien como una oportunidad para un último acto de adoración a Dios. Yo leo eso, hermano, y quedo sorprendido ante las palabras y la forma de cómo Pablo enfrenta su situación en los últimos días de su vida. ¿Por qué lo hizo Pablo? Ya lo vimos, ¿recuerdas? Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Cristo, todo. Sin Cristo, nada. Cristo era el ejemplo supremo de Pablo y el ejemplo supremo de todos nosotros. Cristo mismo dio su vida en salvación para que tú, hoy y yo podamos tener la seguridad de que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Él entregó su vida por nosotros y esa fue la esperanza de Pablo. La razón de todo lo que hizo Pablo fue Cristo. Esta debe ser la forma de ver la vida de todo creyente. Es cierto que no todos hemos sido llamados a enfrentar nuestra vida en sacrificio, entregar nuestra vida en sacrificio o morir como mártires como Pablo y los demás apóstoles, pero sí hemos sido llamados a enfrentar cada dificultad y cada aflicción en esta vida sin reproche ni queja, confiadamente sabiendo que en medio de todo el Señor nos acompaña con gozo y contentamiento, hermanos, teniendo nuestra esperanza en la eternidad al lado de Cristo. Pablo lo mostró así con su vida y lo reiteró en varias ocasiones. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, él les escribe a la iglesia: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Siempre estar con gozo, dar gracias en todo. En Filipenses 4, 12 y 13, también Pablo le escribe a la iglesia acerca de su vida. Le dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En las circunstancias en las que se encontraba Pablo al final de sus días y la forma de enfrentarlo es un claro ejemplo del gozo y el contentamiento que Dios espera de todos nosotros. Parece que la fortaleza del presente de Pablo y su forma de enfrentarlo viene sostenida por un pasado fiel al Señor, donde le conoció y caminó con Él. Entonces Pablo viene a ser un
examinar su vida pasada y cómo la vivió. Y en el verso 7 de 2 de Timoteo 4, verso 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este es el punto número 2, el pasado de Pablo. Cuando Pablo resume así su vida pasada, él no se está jactando en su propia capacidad, sino en lo que el Señor hizo en él. Él está relatando lo que la gracia de Dios ha logrado en su corazón. Lo vemos porque él no pone énfasis en el pronombre yo, sino en la batalla, en la carrera, en la fe en la que el Señor lo ha llevado. Pablo ve el pasado, hermanos, y encuentra que ha alcanzado el objetivo. Peleó, acabó y guardó la fe. Ha terminado por medio del Señor la obra que le había sido encomendada como un buen soldado de Cristo. Fue un hombre que pasó por muchas tribulaciones. Sin embargo, eso no le importaba. Él solo puede ver la obra que realizó por causa de Cristo y se goza en saber que ha terminado su trabajo y que Dios le llevó a alcanzar la meta y permanecer fiel al Señor. En primer lugar, Pablo dice: he peleado la batalla. Pablo hace una comparación de su vida con una batalla, donde siempre por la gracia de Dios mantuvo una pelea limpia. Enfrentó cada batalla como un buen siervo de Jesucristo. Cada herida en batalla el Señor la sanaba y el Señor le sostenía. Cada pelea, cada enfrentamiento, cada amenaza de muerte, cada naufragio, cada encarcelamiento, el Señor siempre fue su fortaleza. Siempre Pablo tuvo lo necesario porque siempre tuvo a Cristo. Después dice: he acabado la carrera. De la batalla pasa al atletismo, donde él ve su vida como un corredor de Cristo. Y como todo corredor, tiene sus ojos puestos en la meta, que para él fue la gloria de Dios por medio de la salvación de los pecadores. Y así es como lo vemos en su vida, en el libro de los Hechos y en cada una de las cartas que él escribió, siempre predicando, siempre enseñando a Cristo, de una ciudad a otra, incansable misionero, corriendo la carrera en la que Dios lo había puesto. Y en esta carrera el Señor siempre le sostuvo en medio del cansancio y en medio de cada obstáculo que él enfrentó. La fatiga y el dolor parecía que no valían la pena pensar en ello, porque él tenía sus ojos puestos en la meta. El Señor le dio la fortaleza necesaria para terminar la carrera que cada cristiano está llamado a correr por causa de Cristo y para gloria de Dios. Y finalmente Pablo en este pasaje dice: he guardado la fe. Y aquí está la razón de las dos declaraciones anteriores. Él ha vivido según las verdades de la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que si peleé la buena batalla, no fui yo, sino Cristo en mí. Si acabé la carrera, no fui yo, sino Cristo en mí. Porque Pablo ha mantenido su confianza personal en Dios y en todas sus promesas. Así es como Pablo ve su pasado. Él seguramente entiende que su vida pasada, caminando con Cristo, es lo que hoy lo está llevando a la muerte. Pero él no pone atención en eso. Eso parece que no importa mucho. Él se goza por haber acabado su trabajo y en medio de la dificultad haberse mantenido fiel a la palabra de Dios. Llevó una vida con una clara dirección del objetivo que perseguía. Peleó una batalla que sabía que iba a pelear y una carrera que sabía que tenía que correr, porque su vida siempre fue gobernada y dirigida por la palabra de Dios. Siempre su confianza estuvo depositada en Dios. Y hermano, hoy yo te invito a que tú tengas la certeza, la seguridad de que el Señor sigue fiel a su palabra. Él estuvo con Pablo y Él le sostuvo. También lo hará con nosotros. Y en medio de las adversidades que como creyentes enfrentamos, Él nos guía a través de su palabra. Por lo tanto, hermano, no fijemos nuestra vista en lo difícil de la pelea o en lo cansado de la carrera. Que nuestra vista y nuestro gozo esté en el Señor,
que hasta el día de hoy nos ha sostenido. Él nos ha guardado y nos ha mantenido fiel a Él. Que nuestra esperanza esté en entender que por su fidelidad el Señor seguirá con nosotros hasta el fin. Es mi oración, querido hermano, que el Señor forme en nosotros la convicción que puso en Pablo al decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Parece que a Pablo lo único que le importa del pasado es haber realizado el trabajo que Dios puso en sus manos. Y en el presente él desea terminar su vida entregándola como una última ofrenda a Dios. Entonces el futuro representa un gran gozo por las cosas que le esperan a causa de las promesas que Dios ha dado a todos los que le aman. Y entonces Pablo echa un vistazo hacia el futuro, hacia las cosas que le esperan. Este es el punto número 3, el futuro de Pablo. En el verso 8 de 2 de Timoteo 4 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Pablo pone su vista en el futuro y ve con gran gozo la recompensa esperada. Después de haber librado la batalla y haber terminado su carrera, lo que le espera es una grandiosa recompensa de gracia, la corona de justicia, dice la palabra, que le será entregada por el Señor, y aquí le llama el juez justo, el juez que es fiel a su palabra y que entrega con justicia las recompensas que han sido ganadas por la muerte de Cristo en la cruz para todos los creyentes. ¡Qué gran bendición! En este pasaje no se explica a qué se refiere la corona de justicia, pero por el contexto y por otros pasajes de la palabra entendemos que esto se refiere a la promesa de la vida eterna, donde estaremos disfrutando de la presencia de Dios y de su gloria por toda la eternidad. Esta es la esperanza de Pablo. Ahí él tiene puestos sus ojos en la eternidad que él pasará con el Señor para siempre. Ahí están los ojos del apóstol. Esa es su esperanza. Eso es lo que le sostiene en esos momentos de dificultad. Y dice: y no solo a mí, sino a todos, sino también a todos los que aman su venida. Él no piensa en una recompensa que le espera solo a él. Seguramente tiene en mente a todos aquellos a los que él ha predicado, a los hermanos que ha dejado en cada ciudad, en los apóstoles, en los creyentes judíos y en cada creyente que ha existido. Él tiene en mente no solamente la recompensa que él va a recibir, sino que será una recompensa que será para todos los que aman al Señor. Y él se goza entonces en saber que esta recompensa será para todos los que aman y anhelan la venida del Señor. Y es que de todos los indicios que muestran que uno ama al Señor, que uno ama al Señor Jesucristo, el anhelar su venida es uno muy importante, porque esto significa que nuestros ojos están puestos principalmente en Cristo y no en nosotros ni en las cosas de este mundo. Anhelar su venida y tener ahí nuestros ojos nos ayudará a saber que la adversidad, que los problemas que hoy enfrentamos, hermanos, el día de mañana no valdrán nada. Estaremos con Cristo por la eternidad. Nada de lo que podamos lograr en esta vida tiene comparación con lo que será recibir la corona de justicia, la vida eterna en aquel día glorioso donde estemos delante de Dios y nos diga: buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Mateo 25:21. Esta es la vida del apóstol Pablo, y esta es la reflexión que hace de su vida poco antes de morir. Tiempo después de escribir la segunda carta a Timoteo, según nos cuenta la tradición, Pablo fue decapitado. Pero no me gusta pensar que en ese momento de su muerte él lo tomó como tal, sino que en ese momento él no vio una espada que estaba a punto de decapitarlo, sino una puerta que se abría para encontrarse al otro lado con su amado Salvador. Porque para él
el vivir fue Cristo y el morir fue ganancia. Un gran ejemplo, la vida del apóstol Pablo. Aún en los últimos días de su vida, él solo pensaba en las cosas eternas, en la gloria de Dios y en saber que pronto estaría con Cristo por la eternidad. Es un ejemplo para todos nosotros que hoy estamos seguramente muchos viviendo tiempos difíciles, pero el Señor se mantiene fiel, hermano. Y así como Él estuvo con Pablo, le fortaleció aún en su muerte, así el Señor ha prometido que estará con nosotros y Él nos guiará en medio de esta vida, en medio de nuestra carrera y de la batalla que como creyentes cada uno de nosotros libremos. Es importante hoy, querido hermano, que hagamos una reflexión de nuestra vida y en medio de las posibles adversidades que seguramente hemos pasado y el presente incierto que hoy por la pandemia muchos pueden estar viviendo, la incertidumbre de la economía, de los problemas que todo esto está trayendo. Es importante que hagamos una reflexión de nuestra vida y a la luz de la reflexión que Pablo hizo, podamos nosotros también meditar en cómo ha sido nuestro caminar con el Señor, cómo estamos afrontando el presente y dónde está puesta nuestra esperanza hacia adelante, hacia el futuro, en el Señor o en las cosas de este mundo. Es importante que como creyentes tengamos claro dónde hemos depositado nuestra confianza. Pablo es un ejemplo muy grande de la vida de un hombre que se dedicó al servicio de Dios, que entregó su vida y que en los últimos días, estando en la cárcel, sabiendo que iba a morir, él puede hacer esta reflexión de su vida y su muerte, él la ve como una última oportunidad de un acto de adoración a Dios y la entrega como una ofrenda. Él ve su pasado y lo único que le importa es haber cumplido la misión que Dios había puesto en él. Y él ve hacia el futuro y hay gozo, hay esperanza, porque sabe que le espera la vida eterna al lado de su Salvador. Porque para él el vivir fue Cristo y el morir fue ganancia. Hagamos esta reflexión, tengamos claro en dónde hemos depositado nuestra confianza. Y para finalizar, quiero dejarte estas preguntas. Quiero que reflexionemos en ellas y meditemos acerca de esta reflexión que Pablo hace y desde la perspectiva de estos 3 puntos que acabamos de estudiar, tú medites cómo estás viviendo el presente con el Señor. Damos gracias a Dios con lo que tenemos y el lugar en donde Él nos ha puesto. Estamos dispuestos a glorificarle en medio de toda circunstancia difícil. Viendo hacia el pasado, podemos ver un progreso en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra pelea y nuestra batalla como creyentes. Estamos mostrando fidelidad a Dios, somos fieles peleadores y fieles corredores de la fe. Y viendo hacia el futuro, nuestra esperanza y nuestra confianza está depositada en Cristo y en su venida. Meditemos en esto, hermanos, y que el Señor nos muestre en el corazón. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Bendito Dios, qué gran ejemplo nos has dejado con la vida del apóstol Pablo. Gracias por esta enseñanza que es de gran edificación para nuestras vidas. Y rogamos ahora que tú nos permitas meditar en nuestras propias vidas, viendo el presente, cómo lo estamos enfrentando, viendo el pasado, cómo hemos caminado contigo y viendo el futuro, cuál es nuestra esperanza, si está en Cristo y en su venida. Señor, muéstranos en el corazón y ruego que tú sostengas a tu iglesia, que tú le fortalezcas y que tú sigas guiándola siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, pues esta es la reflexión que quise compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.